¿Qué tal, mis queridos amigos, amigas, hermanos y hermanas? Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Divina Humanidad. Qué alegría nuevamente podernos encontrar a través de este medio que es la tecnología que nos permite estar ahora más cerca que nunca y sobre todo compartir y reflexionar estos temas que en esta temporada pues hemos estado reflexionando. Hoy vamos a tener nuevamente la presencia de la psicóloga Zaida Palacios, que vamos a tocar ahora la segunda parte de este tema tan interesante de la psicología infantil, de la educación de los niños, que es importante también que lo tengamos en cuenta. Y no hay que olvidar que Jesucristo nos ha dicho que quienes no son como niños no entrarán en el reino de los cielos. Así que hay que tener mucha atención. Y hay algo que siempre yo le he dicho a las familias, sobre todo cuando me ha tocado predicar en algunas celebraciones, sobre todo de presentación de 3 años, siempre les he dicho a la gente, sobre todo a los papás, que pues no hay que hacer adultos a los niños, al contrario, nosotros los adultos tenemos que recordar nuestra infancia y ser como ellos. Así que ojalá que este episodio, estos 2 episodios, donde estamos hablando de la educación y la psicología infantil, pues sea de mucha ayuda para todos. Aunque no tengas hijos, porque también somos tíos, a veces somos también quienes son abuelos, quienes son bisabuelos, también tienen la oportunidad de compartir esta parte de la educación junto con los papás. Y a veces, pues también tristemente hay niños que ya no tienen a sus papás, pero que algún tío, algún tutor, alguien de la familia se ha hecho cargo de ellos y que también ellos son ese instrumento de educación. Así que muchas gracias por estar aquí nuevamente en este espacio de Divina Humanidad. No se les olvide darle like al video. También háganle clic a la campanita para que YouTube les avise cuando estrenamos video o temporada. Y pues también compartan este video para quienes crean ustedes que es de mucha necesidad o de buen apoyo, ¿verdad? Para la educación de los niños. Así que bienvenidos nuevamente a este espacio de Divina Humanidad. Y bueno, le damos la bienvenida nuevamente a nuestra amiga, hermana, estimada, psicóloga Zaida. ¿Cómo Muchas estás? gracias. Pues de nuevo, muchas gracias por la invitación No, al y contrario, de gracias. volver a compartir con ustedes este espacio. Gracias y sobre todo que pues ya es una temporada, siempre es esfuerzo, Sí, no es fácil estar dándose tiempo para muchos de los invitados eh, para estar aquí, porque ujú. implica muchos movimientos, pero muchas gracias, Aida. Te agradezco de todo Muchas corazón gracias a ti. que nos estés acompañando en esta temporada para hablar de estos temas. Agradezco antes de comenzar el tema a quienes han hecho ahí sus comentarios. Muchas gracias, porque con ello también nos ayudan a pues poder discernir si en verdad este tema les ayuda o no. Y pues están muchos muy agradecidos por estas reflexiones que tenemos, por estos temas que hemos estado aquí conversando. Y vamos a seguir entonces hablando de los niños. Claro. Creo que un tema que va a quedar pendiente es el poder sanar al niño interior. Ese Ujú. es otro tema que ahorita te lo estoy sacando, ¿eh? Ni Ok, siquiera cuando habíamos platicado anterior me ok. había yo acordado, pero ese tema pienso que también sería muy hermoso en algún momento tocarlo, Ujú, reflexionarlo, porque muchas de las heridas del presente son del pasado, ¿no? ujú. ¿Correcto? Sí. Y eso no nos ayuda a veces ni a crecer, ni a madurar. Como efectivamente en el episodio anterior Ujú, habíamos hablado de esta frase, ¿no? De que infancia es destino. ujú, Entonces va como muy poco de la mano ujú. con ese tema que estás diciendo. Y Ujú, ojalá que sí de lo sacar podamos tomar nuestro niño interior y sanarlo, y ¿no? sanarlo. Porque hay muchas cosas que tenemos frustradas en la existencia y uno de los temas también que vamos a ver en el siguiente episodio, pues precisamente es eso, ¿no? De cómo elegir nuestra carrera para lo que nos vamos a dedicar. Y muchas Claro. veces hay gente frustrada, como Ujú, platicábamos en un momento con alguien, ¿verdad? ujú, Que nos dice, no, pues yo quería tal cosa y y no no pude. lo pude, no lo Ujú, hice, no me lo permitieron. ujú. Incluso desde adultos ya tenemos muchas heridas, ¿no? También que si las juntamos, a veces Heri- somos una bomba. Sí, heridas o huellas de abandono, de dolor, pues de frustración, Ujú. que en una vida adulta te puede repercutir mucho. Y qué triste.
Y qué Ujú. triste. Así Muy es. bien, pues vamos a entrar ahora sí al tema, mi querida Zaida, y vamos a hablar ahora de los estilos educativos. ¿A qué Ujú. se refiere cuando hablamos estilos educativos? Son formas, Ujú. son pues precisamente como la palabra lo dice, estilos, formas, modos, obviamente, de llevar a cabo la educación del niño. Ah, ok. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Bajo qué estructura? ¿Qué principios? ¿Qué moral yo voy a establecer en la vida y en la educación de mi hijo? Entonces, hay un diverso de estos estilos de educación en el cual, pues bueno, se puede ir complementando unos con otros o a veces imponemos más unos que pueden ser de modo positivo o negativo, ya dependiendo de cada percepción y cada modo de pensar de cada persona, pero sí va mucho de la mano de estas formas de cómo yo voy a educar, cómo yo voy a introyectar cualquier tipo de aprendizaje, conocimiento o educación. Ok. Ujú. Estos estilos son las formas como se educan entonces, ¿no? Y Ujú. eso lo traemos por cultura. Así es. Y la psicología también nos ayuda. Ujú. Entonces nos dice, nos hace propuestas para Ujú. decir, este es el correcto, Ujú. ¿sí? Ok. Ujú. Entonces eso es lo que vamos a ver en este episodio. Qué interesante. No, no se vale tanto de decir qué es lo correcto o lo incorrecto, Ah, o ok. qué es lo positivo o lo negativo, qué es lo que está bien o qué es lo que está mal. Acuérdense que eso es de manera subjetiva, Ujú, porque lo que tú puedes pensar que puede estar bien, pues para mí no, o ujú, viceversa, ¿no? ya. Entonces, es llevar a cabo un juicio de cada uno de, en este caso, de los padres, de cómo van a educar a su hijo. Si creen que es la manera correcta o les va a funcionar, pues que lo lleven a cabo. Ah, bien, bien, bien. Pero aquí vamos a ver y vamos a descubrir muchos de los estilos, muchos de los significados y las características que algunos padres pues se puedan identificar con ellos. Ok, entonces podemos decir también que esos estilos se adaptan a la realidad de cada familia. Así Ah, es. ok, muy bien. Ujú. Entonces en eso que quede claro, ¿verdad? Porque Ujú. como bien dice nuestra psicóloga Zaida, este, nadie sabe, bueno, nadie puede decir esto es correcto y esto no, ¿no? Entonces No. pues, cada familia también lo Ujú. toma y bueno, esa es parte también de la libertad que tiene el ser humano, ¿no? De Ujú. poder criar también a los hijos. Me imagino que también hay extremos, Sí. ¿no? Ujú. Porque nunca faltará a lo mejor un papá violento Ujú. que te diga, no, 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 yo voy a educar a mis hijos a punta de cinturón. Así es. Y hay límites, es decir, o sea, espérate, o sea, sí tenemos libertad, Ujú. pero también hay límites. Claro. Ok, muy bien, vamos a ver entonces. Primer estilo, el autoritario, que pienso que es el más común. Sí, sí, es el más común. Ajá. Vamos a decir que todos los podemos poner como en un plano común. Mm, Todos son los que obviamente vamos a ir aprendiendo, se van a ir dando y van a ir dando como esta pauta para que obviamente la educación se dé de manera efectiva, como les digo, cada quien. Ajá. ujú, Entonces, la parte del autoritario son aquellos padres que no aceptan el más mínimo error. Son, precisamente como la palabra lo dice, muy autoritario, muy impositivo, todo lo quieren perfecto, no, no permiten que su hijo tenga una equivocación. Son aquellos padres que meten a su hijo a alguna actividad, por ejemplo, fútbol o natación, y siempre les dicen, tú tienes que ser el mejor, tú tienes que ganarles a todos. Y entonces el niño vive esta presión porque siempre quiere ser el número uno. ¿Por qué? Porque no quiere defraudar a sus padres. Ajá, porque esa educación se le ha dado. Y cuando es adulto, pues obviamente tenemos esta parte del egocentrismo. ¿esto es proyección de los papás? Sí, 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 sí. Aquí debemos de tomar en cuenta que los niños deben de, pues, de decidir qué es lo que van a hacer, cómo van a crecer, cómo van a reflejar sus emociones o sus sentimientos. Los padres estamos para guiar, para,
para encaminar, para tal vez orientar, más no imponer una forma, un estilo, un deseo, una emoción. Como lo comentábamos también la vez pasada, que muchos traemos esta parte de, como eres varón, como eres niño, no debes de llorar. Entonces reprimimos estas emociones. Entonces enseñamos al niño pues que no sienta, que no exprese esta emoción. Y entonces cuando somos adultos, pues nos cuesta mucho trabajo decirle a alguien, te quiero, te extraño o te necesito, y reflejar esta parte emocional. Entonces, esto también refleja este estilo educativo, que siempre, siempre queremos como padres lo mejor para nuestros hijos. Y no existe el mayor o el mínimo error, y todo lo magnificamos, todo lo vemos catastrófico, lo vemos mal, lo vemos... y sobre todo llega esta parte de insultos, esta comunicación desafiante, como les decía, tú tienes que ser el mejor, y si no eres el mejor, entonces no sirves, no eres bueno, no eres suficiente, y entonces también afectamos ahí la parte de la autoestima. Porque entonces no los dejamos desarrollar como ellos quieren ser. Te comentaba yo si era proyección de los padres porque a veces como papás no se quiere que los hijos repitan los errores que en algún momento a lo mejor como papá se tuvo. Los mismos patrones. Ajá. Entonces, a lo mejor los papás con tal de evitar eso, entonces aprietan esa tuerca al exceso y entonces se cae en este estilo educativo del autoritario. Pero también están aquellos que sienten comodidad por exigirle a los hijos, incluso no con una finalidad, sino por el simple hecho de exigir, y a lo mejor, como tú dijiste ahí, se llega al insulto, a la humillación, simple por el hecho de sentirse bien, sentir que él sí tiene autoridad, que es. Entonces, pienso que están esos extremos, ¿es correcto? Sí, va bien mi pensamiento. Sí, lo que mencionabas al principio de, bueno, entonces yo voy a educar a mi hijo con la misma rigidez porque no quiero que sufra, no quiero que pase, no quiero que viva, o no quiero que padezca los mismos carencias o necesidades que yo tuve como niño. O sea, tal vez es válido, pero si yo como adulto no corregí o no sané esas heridas que me hicieron mucho daño, entonces, si yo quiero corregir ese patrón, pues no lo voy a corregir. No se va a poder, ya. Entonces va a ser una misma enseñanza, un mismo aprendizaje, y puede ser los golpes, puede ser un insulto, porque a mí me funcionaron las nalgadas, entonces, pues a ti también te van a funcionar. Entonces, si yo como adulto no sané esas heridas, pues evidentemente lo voy a seguir repitiendo. Sí, es interesante eso. Fíjate que no había yo tomado en cuenta esto que acaba de decir, porque ¿cómo voy a poder ayudar a evitar un error cuando yo no he sanado el mío, ¿no? Así es. Y ni sé de qué manera sanarlo y corregirlo. O a veces no nos damos cuenta que eso es un error. Sí, O sea, lo vemos como algo normal, un estilo de vida, un estilo común, que eso me funcionó o eso aprendí, entonces lo normalizo y eso lo reproduzco. Y es de manera inconsciente y de manera práctica. Sí. Y fíjate que ahorita que dices esto de inconsciente, sí, ¿no? Porque no falta el que quiera evitar ese error con su hijo o su hija y de manera inconsciente termine dándole los elementos para que repita el patrón, ¿no? Entonces, híjole, así que mucha atención ahí, porque sí, eso es delicado, muy delicado, muy delicado. Mucho. Y entonces a veces esta parte del estilo autoritario lo manejan algunos padres como, pues lo estoy educando para que sea un hombre de bien, un hombre fuerte o una mujer independiente, pero a veces eso también
conlleva muchos conflictos ya en una edad adulta. Sí, puede ser contraproducente al fin de Sí, cuentas. sí. También en esta situación, cuando hay un padre muy autoritario, referentemente a las niñas, cuando les toca vivir eso, después les cuesta un poco de trabajo a las mujeres buscar una pareja, encontrar una pareja que les acomode o que cumpla con las expectativas que ella tiene. Entonces, ningún hombre es suficiente, nada es bueno, nada es suficiente para ella. Entonces es ahí donde la mujer en una edad adulta es cuando tiene complicaciones para socializarse, para enamorarse, para tener una vida tal vez ya en pareja, tiene diferentes relaciones o ya lleva diferentes matrimonios o un hijo de uno, otro hijo de otro. Entonces, es esa inestabilidad que obviamente provoca esta parte de la autoridad. Sí, sí, así que mucha atención ahí para quienes tengan hijos pequeños, sobre todo hijas, como dicen, porque aunque estemos en una sociedad que ya está buscando que la mujer pues tenga su independencia y su fortaleza, todavía hay muchísimos elementos donde el machismo está ahí muy encajado, ¿no? Sobre todo esta parte de feminismo solamente está en las ciudades, porque tú sales a la periferia y la realidad machista Existe. existe y de muy arraigado. Entonces, pues darle esos elementos, porque a fin de cuentas los niños son el futuro de la futura sociedad. Entonces, depende de la sociedad que querramos, pues es la educación que hoy se les va a dar a los pequeños, ¿no? Muy bien, pues atención entonces a ese estilo autoritario y si algunos tenemos este elemento, porque esta parte no nada más queda en los papás, y ahí sí quiero poner mucha atención, no nada más queda en la cuestión de los papás, también se refleja en los jefes, en las jefas, en las empresas, en los negocios como dueños, también en los clérigos, también hay clérigos que a veces tienen ese estilo autoritario, ¿verdad? Los laicos también tienen ese esquema a veces autoritario, ¿no? Donde a veces quieren pasar hasta encima de las instituciones y hasta de los clérigos y de los obispos y de todo, y mucho cuidado. Entonces, esta parte es incluso un hilo muy delgadito, ¿no? Entonces, lamentablemente tenemos hoy en día este esquema de autoritarismo también en obispos y ojalá que pronto se logre el control de esa situación. Muy bien. Vamos al controlador. El controlador es aquel padre o madre que quiere tener ese yugo, ese precisamente control sobre los niños. Es aquel que también le dice qué hacer, cómo lo tiene que hacer, qué está bien, qué es lo correcto o incorrecto, y a veces logran que esas frustraciones que yo como padre, como adulto tengo, ya no lo cometa mi hijo. Es lo que hablábamos ahorita un poquito, ¿sí? Entonces, si yo cometí este error, entonces yo te controlo, yo te manipulo, yo te contengo para que tú ya no lo cometas. Entonces es ahí donde viene también la parte de modificar un poco este estilo de educación. Entonces dejan que el niño, pues obviamente no tome sus decisiones. Entonces todo lo pregunte a los papás si está bien o si es correcto o no es correcto. Entonces, también en una edad adulta, pues nos toca, obviamente, pues a veces no tomar buenas decisiones para un trabajo, para una amistad, para un empleo, para, pues sí, las Hasta para la decisiones ropa, ¿no? de una pareja, para qué voy a comprar, si me gusta, no me gusta, y tomamos parecer un poco en eso. Entonces, a veces los niños tienen mucho esta característica de, oye mamá, oye papá, ¿estoy bien? ¿O lo hice bien? Y entonces siempre el niño va a querer la aprobación del adulto. Y precisamente para sentirse bien, para sentirse reconocido, para sentirse un poco aprobado. Esta
parte del control es creo que la más común, Ujú. ¿no? Junto con el Con el autoritario, autoritario. ¿no? Porque se justifica muchas veces con, es que no quiero que tampoco le pase nada a mi hijo y a Ujú, mi hija. Entonces ujú, voy a darle la dirección para que sus decisiones sean correctas. ujú. Y cuando toma una mala decisión, en lugar de corregir, a veces se va a la parte autoritaria, se le va a la exigencia, a la intransigencia, y no se le ayuda tampoco a tomar las consecuencias de sus decisiones. Ujú. Va de la mano, ¿no? En Va ese de la mano. sentido, porque por eso no saben manejar su vida. Y es triste, ¿no? Porque a veces hasta pasa en la... Bueno, yo lo digo mucho La Rosa de Guadalupe porque es uno de los programas más comunes, ¿no? Donde agarran historias a veces que parecen jalada de los pelos, pero que tienen a veces algunos mucha realidad, Ujú, en donde incluso hasta para las parejas, como tú decías, ¿no? ¿Te ujú, parece bien esta mamá? ¿Te parece bien esta papá? ujú, Y si pues esa es su novia o busco otra, o ujú. u otro. Otro. Entonces, no, mucho cuidado, porque creo que aquí va mucho eso, ¿no? Esa capacidad de libertad y de decisión Sí, que y uno pueda aquí tener. cuando obviamente ejercemos mucho control, pues también aquí con los niños se ve mucho la frustración. Ujú. Ujú. Es que no puedo, es que no me dejan, es que no me siento lo suficiente para aprender algo, para hacer algo. Entonces, tengo miedo y pues no nos atrevemos obviamente a hacerlo. Ujú. Sí, porque está hasta como en el TikTok, ¿no? Que aparece igual, hay un videito donde le preguntan, no recuerdo si es, quién es el que pregunta, ¿qué tan libre eres? Mamá, ¿qué tan libre soy? Eres muy libre, soy muy libre. Ujú. Entonces, no. O incluso hasta en las parejas, Sí. cuando ya se es esposos, ¿no? Ujú. Incluso se busca la aprobación del Exactamente. esposo o del esposo para ver si Sí. lo que se decidió fue Ujú, correcto, ¿no? ujú. Entonces, O a veces hasta lo que nos ponemos. ¿Sí se sí. me ve bien? ¿O Ujú. sí te gusta? ¿Sí te agrada? ¿Cómo luzco? ¿Te parece? ¿No te parece? Entonces, ahí, desde la infancia, se ven tal vez las equivocaciones que Ujú. nosotros como adultos ejercemos a los niños y Ujú. repercute en una edad adulta. Claro, porque también hay que tener equilibrio, porque a veces en las parejas preguntan, ¿no? ¿Y cómo me veo? Pero porque le gusta a la pareja escuchar de su esposo o de su esposa que se Ujú. ve bien, ¿no? Pero no es por aprobación, porque a lo mejor Pero a él o veces, ella podrá decir, ay, pues no me gusta. Bueno, a mí sí, me lo quedo, ¿no? Y ya. ujú. Perdón, te interrumpí la Pero idea. a veces no Ujú. tanto lo tenemos que cuestionar. Ujú. Por ejemplo, si yo voy con mi esposo a comprarme a una plaza y entro a una tienda de ropa y yo me pruebo algo, pues a lo mejor mi esposo tendría que decir, ¿no? Ah, Ujú. te luce muy bien o te queda muy bien o me gusta cómo te ves. Ujú. Entonces ya, tú decides, ah, sí, me gusta, me lo compro. No me gusta, lo dejo. Ujú. Ujú. Pero a veces no tendríamos que cuestionarlo. Claro. Más bien la otra persona tendría que reconocer o Ujú. alabar ese acto o ese gusto y decir sí o no, pero no Ujú. como aprobación, sino como una sugerencia u opinión. Exacto, ¿no? Ujú. Y vuelvo a repetir ese gusto que diga, ay, pues Exacto. me gusta que le guste, Ujú, que ujú. también pienso que es válido, Sí, ¿no? claro. Ujú. Perfecto. Ahora vamos a entrar al estilo frustrante, que también va de la mano, pues, con los otros anteriores, ¿no? Ujú. Del autoritarismo, del controlador, porque de trasfondo está como la palabra lo dice, como su nombre lo dice, ¿no? O sea, te frustra tu existir, tu Así decisión, es. tu capacidad de ser. Ujú. Ahora explícanos a profundidad. A profundidad. A profundidad es aquellos padres Ujú. que no demuestran su cariño. Ajá. No demuestran la parte del afecto, no demuestran esta atención hacia los hijos. Y entonces el castigo o el reprendo hacia los niños es eso, es castigar sin una justificación y sin una guía previa.
Ajá. Entonces lo tienes que hacer porque yo así lo digo, porque yo así lo impongo y porque soy tu papá o soy tu mamá y te callas y no me rezongues o no me digas absolutamente nada. Pero es que porque, papá, porque es así, porque lo digo yo y porque así debe de ser. Uh-huh. Entonces es esa parte donde no hay esta empatía, no hay este afecto, no hay este cariño, no hay este gusto, no hay como esta parte de amor. Uh-huh. Entonces los castigos vienen más impuestos. Y entonces el niño pues se ve frustrado porque dice, pero es que yo quiero, pero es que yo necesito, pero es que a mí me gustaría. No, no vas, no sales o no te compro esto o a fuerzas ponte un suéter porque hace frío y estamos con el calor a todo lo que da, ¿no? Y el niño, pero es que no quiero, no, si no te lo pones no sales a jugar, ¿no? Y el niño está jugando con chamarra a fútbol. Entonces, también es un poco, como la palabra lo dice, frustrante ante la imposición, ante lo autoritario y no hay manera, o sea, de dialogar, no hay nada. Uh-huh. ¿Qué tan válido es la frustración también? ¿Y a qué me refiero con que qué tan válido? Porque ordinariamente tenemos también en la idea, en la cabeza, perdón, la idea de que también hay que apoyarlos y educarlos en la frustración. Por ejemplo, Uh-huh. lo ordinario, ¿no? Vas al súper y vas a comprar tales cosas y, ay, quiero este juguete, quiero este juguete. A ver, ahorita no, ¿no? Lo Uh-huh. platicábamos en el Uh-huh. episodio anterior Uh-huh. en cuanto al berrinche, ¿no? Que nos Uh-huh. hablabas de que se tiene que educar antes, no después del berrinche, ¿no? Uh-huh. Pero el decirle al niño, por ejemplo, mira, vamos a ir al súper, pero ahorita no te voy a comprar nada de juguete, o sea, no es momento, Uh-huh. ¿no? Y llega y el niño se ilusiona con un juguete y se le dice no. ¿Qué tan válido o qué tanto se tiene que ayudar al niño a vivir la frustración? ¿Por qué? Porque a fin de cuentas la vida también está llena de frustraciones, Uh-huh. ¿no? Es como cuando buscamos una universidad y no ingresamos, Uh-huh. o un trabajo y nunca te hablaron, Uh-huh. ¿no? O incluso quieres especializarte en tu carrera y no tuviste la oportunidad Uh-huh. de ello, o una maestría, lo que sea. La vida está llena de frustraciones. ¿Qué tanto es válido? Me atrevo a decir el ayudar al niño a vivir ciertas frustraciones como para educar. No sé si está cayendo yo en la parte de la, del controlador. Del controlador. Ajá. Bien, como lo dices, vivimos en una vida como muy frustrada Mm, porque pues se nos pueden cerrar muchas puertas. ujú, Uh-huh. Pero también creo que es importante educar al niño al no. ujú, No porque a veces sean hijos únicos o sean que tengan más descendientes, que tengan una familia, tres niños, también significa que también sean limitados. Al ujú, hijo único es el primogénito, es el niño único, entonces todo se le da. Entonces también aprender a decirle a los niños a manejar el no. Ahorita no, no se puede por esto, pero pues a lo mejor no te puedo comprar el juguete, pero sí te puedo comprar un helado. ujú. Uh-huh. O no, ahorita no hay momento para salir porque hay otras prioridades, a lo mejor ahorita que entran a Entrada la de escuela. escuela, te tengo que comprar tu mochila, te tengo que comprar esto y pues por eso no podemos salir de vacaciones. Va a haber otra fecha que vamos a ir a la playa, a donde tú quieras, y entonces se le da la explicación al niño Ujú, del por qué no. ujú, ¿Por qué esto hoy por hoy no se puede hacer? No se te puede comprar, no se te puede llevar o no se te puede cumplir, pero dándole una razón lógica. ok, Uh-huh. No con esta parte, como ya lo comentamos, ni autoritario, ni controlador, ni frustrante. No es no, pero ¿por qué no? Pues porque no. Y repetimos constantemente el no. ujú, Uh-huh. Entonces el niño es cuando se presiona, se frustra y dice, bueno, pues entonces si no me dieron una solución, entonces ¿yo qué hago? Y ujú, nos reprimimos y a veces pues guardamos esta parte de sentimientos. Y repetimos, cuando llegamos a una edad adulta, cuando nos dicen no,
es cuando nos sentimos mal y caemos en una depresión o en una conducta tal vez no aceptable y a veces nos aferramos y a veces se convierte en una obsesión. Claro. Entonces, cuando una pareja, un chico o chica nos dice, no, no quiero andar contigo, pues a veces nos aferramos, ¿no? Pero ¿por qué no? Y voy a hacer que sea mi novia, ¿no? A fuerzas. O voy a hacer que no me deje, mi novio, mi esposo. Y recurrimos a esta parte emocional que a veces no es lo más deseable. Entonces, lo recomendable es enseñarle al niño o en una etapa de la infancia, tanto al no como al sí. Porque no Sí. todo tiene que ser positivo ni tampoco todo tiene que ser negativo. Que también acepte que también hay límites, hay tiempos, hay momentos en los que sí te pueden dar y en los que no te pueden dar. Y entenderlo. Ok, sí. Es que también nos quedamos siempre en el no, ¿no? Ujú. Como que no, no, no. Y esto, porque no. Pero el sí también tiene que estar limitado, ¿no? Porque, como lo decías, los primogénitos, Ujú. a los que ordinariamente se les dice sí a todo, A como todo. una forma de satisfacer. Incluso yo a veces le digo a los papás, ¿no? Pues uno de los errores que hemos cometido en la sociedad actual es darle a los hijos lo que nosotros no tuvimos. Ujú. Y eso es una de las cosas que hacemos mal, Ujú. ¿no? Porque Ujú. si ellos fueron luchadores y tienen lo que tienen es porque estuvieron limitados. Y a los pequeños de hoy en día no se les enseña a ganárselo ni a hacer, ahora sí que se me fue la palabra que iba a aplicar, pero hacer Que como valoren. votos, ¿no? Que hagan votos para que lo obtengan y que valoren lo que tienen. Ujú. Porque cuando recibes algo así de regalado y no te cuesta, no lo valoras Claro. como lo que sí te cuesta, ¿no? Ujú. Entonces, pues ahí va en ese sentido, ¿no? Por ej- Ayudar a frustrar en el sí y en el no. Por ejemplo, Ujú, en este ejercicio que dices, pues a ver, si el niño quiere un juego, un videojuego, quiere una tablet o quiere tal vez algo más costoso, ujú, a ver, ayúdame a lo mejor a recoger tu cuarto, o ayúdame aquí a las labores de la casa, pon la mesa, recógela, y entonces yo te voy a dar un incentivo. Ese incentivo que tú vas a ahorrar y aquí vas a echarlo en tu alcancía ok, y cuando tengas una cierta cantidad, vemos, yo te pongo la diferencia y vas y te compras algo. ujú, Pero el niño precisamente tiene que valorar el tiempo, el espacio, en el momento que se tienen que hacer las cosas. No porque yo lo digo, no porque ya lo quiero ujú. y ya lo necesito y quiero ahorita. No, entonces que también vaya dándole como esta prioridad estos tiempos a que el niño tenga lo que él desee. Ese ejercicio está estupendo. Sí. Así que por favor, a quienes sean papás o abuelos o quienes estén ahí encargados de niños, Ujú. hagan ese ejercicio, ¿no? Que ellos se lo vayan ganando, porque me encantó esta idea, que aprendan a valorar el espacio, el tiempo y el esfuerzo, ¿no? Que se aplica. Sí, porque a veces los adultos o específicamente los padres cometen el error de cuando un niño les dice, papá, quiero un videojuego. Ujú, Y el papá dice, porque está haciendo otras cosas, está enfocado en su trabajo, le dice, sí, después te lo compro, el próximo mes. Y llega el próximo mes y no se lo cumplas. ujú, No se lo cumples, no se lo compras, y entonces el niño dice, bueno, el próximo mes ya llegó. ¿Cuándo? Ay, después. Pero sí, ¿cuándo? Sí, después. Y ay, después te lo compro. Y ahora para tu cumpleaños. Y el cumpleaños, estamos en enero y el cumpleaños es hasta diciembre, pues el niño se frustra. sí, y Ajá. es una mala frustración. Exacto. Ok. Y es cuando caemos en el error porque el niño empieza a crear una idea que tiene que, tu papá no me lo cumples, tú me dices algo y no me lo prometes, tú esto y no lo haces, entonces, ¿cómo quieres que yo sí te obedezca? ¿O cómo quieres que yo sí lo haga? Y es sí, pero porque yo soy tu papá, pues sí, Mm, pero pues también hay que edificar con el ujú, ejemplo. sí, sí, Ujú. sí. Y el Entonces, edificar de una manera correcta la sí, paternidad, ¿no? entonces, para evitar conflictos, tanto los papás como con los niños, pues una idea es esa, ¿no?
a ver, ¿qué es lo que quieres? Ahorita no se puede, vamos a ahorrar, vamos a hacer esto, pero tú también contribuye para que yo te dé este incentivo y tú lo guardes. Tú lo vayas almacenando y al final cumplamos el objetivo. ¿Sí? Creo que todos debiésemos regresar a ser niños para poder aplicar estos elementos de educación, ¿no? Bueno, y es que Sí. también no es justificación, pero ordinariamente, pues lamentablemente no se tiene esta formación. Y a veces no se tiene al alcance quien pueda dar ese apoyo, ¿no? Dirán los papás, ay, pobrecitos, ¿no? Ay, como qué sufridos. Saludos ahí a mi mamá. Porque dice mi mamá, me mandó un mensaje cuando el episodio anterior, no, ay, pobrecito, no, seguramente tú sufriste mucho. Pues sí. Bueno, es que no es que suframos mucho. Yo le agradezco a mi mamá también, a fin de cuentas, quién soy, porque también me dio elementos. Hay cosas que no me gustan de mí, ¿verdad? Que a lo mejor las recibí por parte de herencia, pero es normal, ¿no? Que todos, como en esa libertad, hay cosas que te gustan, que te heredaron en cuanto a educación y hay cosas que no, ¿no? Y los hijos de los hijos van a lo mismo. Tú les querrás dar la mejor educación, las más libertades, a lo mejor las mejores, y dirán, no, es que esto que me dieron mis papás no me gusta, ¿no? Sí. Pues es normal. En este tema que tocas, sí creo y estoy totalmente convencida que es por cuestión generacional. Tal vez en nuestra generación, como dices, y ahorita lo mencionaste, doy gracias a mis padres o a mi mamá o a mi papá porque me dieron o me enseñaron tal vez una forma de educarme y hoy soy lo que soy gracias a ellos, ¿no? Yo podría decir lo mismo, pero hoy en la generación, como le llaman, ¿no? De cristal, ¿no? O que hoy los niños o los adolescentes no lo ven así. Entonces es, yo estoy traumado porque tú me educaste, porque tú me pegaste, porque tú me hiciste, porque tú me prohibiste. Entonces, hoy los niños lo ven como traumas. Y tal vez en nuestra generación lo vemos como un agradecimiento. Entonces, qué abismal, qué percepción tan abismal, tan diferente de percibir la educación y de percibir la vida, ¿no? Y antes, bueno, no nos dejarán mentir, ¿no? Muchos espectadores que tal vez están entre los 40 o 50, que vivimos una educación más rígida, más estricta. Ahí sí existían los golpes. Y no poníamos ninguna objeción. Y ahora, no. Ya está en la escuela. Y ahora no los puedes ni siquiera reprender ni regañar porque entonces ya te contestan, ya te debaten, ¿y por qué me ves así? ¿Y por qué me pegas? ¿Y dónde me pegues? Y te voy a acusar y entonces, porque yo también tengo derechos pero no les ahora enseñamos. Te voy a demandar. Sí, ahora te voy a demandar. No, sí los existen. Entonces, o le voy a decir al DIF, ¿no? Porque eso me lo enseñaron en la escuela. Entonces, ¿Qué dimensión tan abismal entre una generación y otra, que unos lo vemos como gracias, porque a esa educación soy lo que soy un hombre de bien, o soy una mujer trabajadora o independiente, con metas, proyectos, y hoy los chicos lo ven como, es que estoy traumado, es que estoy dolido y tengo heridas y tengo esto, y me hiciste mucho daño porque me abandonaste. O sea, híjole, es muy... Sí, porque se malinterpreta, ¿no? Y a veces con esa actitud o con esas ideas, lo único que estamos haciendo es justificando el que no me gusta lo que me diste, ¿no? En realidad, yo desde mi punto de vista lo veo así. Ay, es que tú me diste una vida que yo no quería, o yo quería más comodidad, o como ese que alguna vez salió en las redes sociales, ¿no? Que iba a demandar a sus papás porque no querían nacer, porque nadie le preguntó si querían nacer. Digo, ya son extremos demasiado fuertes, inclusive ya irreales, desde mi punto de vista. Pero sí hay elementos que a lo mejor en nuestra etapa y en nuestra generación a lo mejor fueron muy bruscos,
que hoy en día a lo mejor ya con más elementos dentro de la psicología se pueden corregir, se pueden sustituir, como fueron, no sé, a lo mejor los golpes, porque pues siempre los golpes es una de las partes más intolerables, ¿no? Que tampoco, bueno, en mi caso nunca me haya masacrado, ¿no? Y que me hayan dejado ahí tirado. No, la nalgada, la cachetada en su momento, no sé, no voy a poner más ejemplos, pero se pueden sustituir a lo mejor los golpes ahora con otras acciones, a lo mejor con hablar, con el sentar, a lo mejor el castigar de una forma un poco ya más consciente y a lo mejor que un poco más asertiva, ¿no? Pero a fin de cuentas, hoy en día todo el mundo se acomoda, vuelvo a repetir, con el justificarse. Y para mí es una justificación y ojalá que si en algún momento alguno de ustedes tiene ahí en casa algún jovencito que se justifica buscando, ay, es que me maltratas, hay que mejor tratarlo, ¿verdad? Desde la psicología. Y bueno, aquí están los psicólogos, Zaida, y ya que ellos se calientan la cabeza con ellos para ayudarnos, con el ¿no? tema. Con el tema. Vamos ahora a la inhibición, ¿correcto? Ah, no, perdón, con los inconsecuentes, perdón, ya me estaba brincando. Este estilo educativo nos habla mucho de, precisamente como la palabra lo dice, una inconsistencia. Entonces, yo te reprendo, yo te castigo, o yo te pongo un reprendo, y lo hago, lo ejecuto, y al poco tiempo me arrepiento. Precisamente por esto. Ay, pobre de mi niño, es que está sufriendo, es que está muy triste, y lo veo muy cabizbajo, y ya me dijeron que en la escuela está muy aislado, y entonces, llega el papá, y ¿por qué castigas a mi hijo? O viceversa, ¿no? La mamá es más permisiva, o lo cobija más al niño, y no, ya levántale el castigo, es que ya déjale ver el celular, o ya te voy a dejar ver la tele, o bueno, ya juega un ratito, pero ahorita que llegue tu papá ya lo apagas, ¿eh? Entonces el niño está en esta dualidad de, o sea, sí soy reprendido, sí soy castigado, sí tengo una consecuencia, pero al rato me lo quitan, o me van a dar permiso, o es cuando en la adolescencia el papá dice, no, no vas a la fiesta, y la mamá dice, ay, ándale, déjalo, sí reprobó, sí va mal en la escuela, pero ya va a mejorar, pero déjalo ir a la fiesta, ¿no? Entonces, y el papá, no, yo dije que no. Ay, ándale, mira, si la vez pasada llegó a la 1, bueno, ahora va a llegar a las 12. Y de todos modos, hacen esa acción, o sea, totalmente permisiva. Entonces el niño o el adolescente dice, bueno, entonces, ¿dónde está la parte de la corrección? No hay. No hay, obviamente, un castigo, no hay una consecuencia, pues no asumo ninguna responsabilidad, y lo pasan, ¿no? Es esta inconsistencia de sí poner una autoridad, o de plano ya no. ¿Qué no esta parte es donde se toman la medida, como decimos? Pues sí. ¿No? Ahorita yo no veo ese reality de la Casa de los Famosos, pero en la anterior, creo que estaba Mario Besares, ¿no? Creo que fue el que ganó ahí. Incluso yo lo he visto mucho en TikTok, donde hay una parte donde no recuerdo, no sé con quién está hablando, de los que estaban allí, pero creo que les iban a llamar la atención por algo. Y está platicando él y le dice a la otra muchacha o muchacho, no recuerdo, ya que nos regañen, ya nos preparamos unas quesadillas, ¿no? Ah, no, pues sí, ya después de que nos digan nuestras cosas, ya vamos a... O sea, a mí se me vino ese ejemplo porque es como lo que los niños pueden decir, ¿no? Si son dos hermanos, ya nos gritonearon o nos regañaron, pero ahorita nos lo devuelven, ahorita total. Entonces es lo que yo te decía,
con esta actitud te toman la medida, es decir, ya ni siquiera ya es un correctivo. Claro, aquí también viene Ujú. un ejemplo muy, muy preciso. Eh, Cuando hoy por hoy los adolescentes o los niños tienen que usar un celular o una Ujú. tablet para buscar algo de la escuela o para hacer sus tareas. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Los papás castigan con, no te voy a dejar ver el celular, no te voy a prestar la tablet y se va a quedar guardada o se va a quedar alzada. Pero pues llega un momento donde el niño tiene que hacer tarea, tiene que Ujú. buscar una información, Exacto. tiene que hacer algo. Ah, bueno, a ver, te la voy a prestar, pero es un ratito, ¿eh? Y nada más para la tarea. La mamá o el papá se pone a hacer otras cosas y el niño pues termina rápido su tarea, lo que tiene que investigar y Y sigue empieza viendo a jugar. internet o jugar o el YouTube o una canción, lo que sea. Y entonces pues la mamá piensa que está haciendo la tarea, ¿no? Entonces, ¿dónde está? A ver, ya, te dije que ya, un ratito y lo voy a alzar. Pero ya el niño ya cumplió su objetivo. Ujú. Ujú. Tú como psicóloga, ¿qué sugieres para sustituir ese correctivo? Porque me ganaste el ejemplo que incluso te iba a preguntar. Porque ahorita ya ni los teléfonos ya se les puede quitar, por lo mismo, Ujú, porque llegan a la escuela, es que tengo que investigar y ahí están buscando conceptos, ¿no? ujú, Ya hasta los maestros ya se tecnologizaron, ya no, ujú, ya esa parte de los libros ya pasó a segundo término. ujú. ¿Cómo sustituir el quitarles el teléfono a fin de cuentas? O, como decías hace un momento, estar pendiente que nada más sea la tarea y después para atrás. Pues sí, o sea, no sé, si van a tener ese tipo de castigo que ahorita es muy, muy habitual, muy común, eh, pues también creo que también es mucho, mucho del trabajo y la labor de nosotros como papás. Ujú, Es decir, a ver, te voy a castigar el celular, te voy a castigar la tablet, no lo vas a ocupar, pero tienes que hacer la tarea. A ver, vamos a sentarnos ujú, y qué es lo que tienes que investigar. Y yo estar aquí presente para saber que mi hijo va a buscar únicamente eso de la tarea. Ya lo sacó, lo investigó, lo leyó o fue y lo imprimió. Ah, bueno, ok, ujú. ya terminaste, ok, perfecto. Lo retiro y lo vuelvo a guardar. Eso sí es verdaderamente un castigo, porque no le damos pie a que obviamente pues el niño haga lo que él quiere hacer. Ujú. Ujú. Porque a veces dice, tengo que hacer tarea, pero ni tienen que hacer tarea. Entonces quieren comunicarse, quieren mandarle mensaje al amigo, quieren jugar en línea, o sea, quieren hacer muchas cosas que no es la tarea. Entonces la mamá con tal de que me deje hacer mis cosas y yo pensando que va a hacer, ah, bueno, toma, aquí está la tablet, aquí está el celular y en 2 horas te lo quito. No, pues en 2 horas ya jugó, ya hizo, ya Ujú. deshizo Sí, y sí. ya platicó, o sea, porque los niños son muy hábiles, ¿no? Demasiado. Entonces, pues, Ajá. pues también es un poquito también de la tarea y de lo que nosotros queramos hacer como papás, de lo que les queramos enseñar, lo que les queramos dar como ejemplo. No nada más decía, sí, ya, yo castigo, yo reprendo, yo soy autoritario y yo impongo los castigos. Pues el niño en 2 minutos está riendo de ti. Claro. Ujú, Y eso llegamos y a fin de cuentas ya no tiene el efecto que debe de tener, ¿no? ujú, Excelente. Bien. Pues atención ahí exactamente. cuando castiguen, pues sean astutos más ustedes que los niños, ¿verdad? Aunque ahorita a veces los niños nos engañan, pero tratar de ser más astutos. Ujú. Y ahora vamos al punto de la inhibición, de este estilo de educación de la inhibición. ¿A qué se refiere, mi estimada psicóloga? La inhibición es el punto exacto donde obviamente el castigo o el reprendo o este estilo de educar inhibe esta forma de ser. Es decir,
yo no castigo, yo no reprendo como papás, o mejor le evito el regañarlo. ¿Por qué? Porque le voy a provocar un trauma, le voy a provocar un dolor, le voy a provocar algo que obviamente lo va a lastimar y entonces le voy a hacer mucho daño. Entonces es, bueno, sí reprendo, pero mejor no, y mejor te lo doy o sustituyo las cosas pues con un permiso, con una acción, y a veces la decisión no es, pues no es la correcta, y no le damos este seguimiento a pues lo que yo quiero enseñarle, a lo que yo le quiero dar, y no existe como este equilibrio, esta balanza, entre lo que debe de ser, lo que yo quiero enseñar, pero también lo que yo creo que le puede provocar y mejor me retracto. Entonces, porque hoy por hoy los papás o los niños dicen, y no me pegues, ¿eh? ¿Y por qué no te voy a pegar? No, pues porque no, porque me vas a provocar un trauma. Ya hasta los niños lo dicen. O a veces muchos psicólogos dicen, no, no peguen, no castiguen, no griten, no agredan, porque entonces van a ser un niño agresor, un niño traumado, un niño confundido, y entonces si pegan en la escuela es porque en su casa le pegan. No, ciertamente, no, eso es totalmente una equivocación. El niño también puede tomar sus decisiones, y entonces si ve de algún otro grado violencia en su casa verbal, más no física, pues el niño lo reproduce de manera física. Entonces, no necesariamente porque ve en su casa golpes, significa que el niño va a golpear. No, también es muy, muy, muy diferente. Y eso es interesante lo que estás diciendo, porque hay maestros que cometen ese error, ¿no? De que piensan de que lo que el niño está haciendo es reproducción de la casa. Y a veces los niños reproducen lo que está ahí mismo en la escuela, ¿no? Y esa parte también, papás, mucha atención, sobre todo quienes son maestros, porque hay casas en donde los niños lo tienen todo, pero se vuelven unos sinvergüenzas, ¿no? Incluso hasta violentos, y llegan a la casa a reproducir esa violencia. Ahí está al revés, lo aprenden en la escuela y lo reproducen en la casa. Y entonces los papás llegan a las escuelas pues a pedir una explicación a los maestros, y los maestros cometen el error, como lo acabo de decir, no, es que seguramente eso en la casa lo están viviendo, por eso el niño lo está haciendo. Y hay una incongruencia, ¿no? Y se marca mucho, por ejemplo, cuando el niño llega a este entorno familiar y expresa una mala palabra. Una grosería, una palabra antisonante, lo que sea. Y los papás dicen, ¿y de dónde lo aprendiste? Ah, es que mi amiguito de la escuela o mi compañero lo dijo. Y entonces el niño, por ende, pues ya lo aprendió. Pero entonces, ¿por qué no necesariamente, como dices, de la casa hacia la escuela tenemos que llevar como este mismo ejemplo? Pero también de la escuela aprendemos manías, conductas, palabras, ademanes, hasta estilos, a veces hasta de comer, ¿no? ¿Y tú de dónde comiste esto? Ah, es que mi amiguito lo llevó y entonces me invitó. O, pues ahora ponme esto de lunch porque mi amigo lo llevaba, ¿no? Entonces sí, a veces mucho también es de lo que aprenden en la escuela, lo llevamos a casa. Entonces hay que tener igual mucha atención ahí, ¿no? Porque hasta este tema también, hasta de historia de telenovela, cuando se habla de niños, ¿no? De que, ay, pues no te juntes con esos niños porque tú pura cosa estás aprendiendo o trayendo. Entonces, mucha atención ahí, o sea, es parte también de la cultura, porque es la escuela. Y si van a deporte, lo que aprenden en el deporte. Y si van al club, a lo que aprenden en el club. Todos los ambientes todos los núcleos influyen, sociales, ¿no? Todo influye. Entonces, pues siempre también es bueno el diálogo, ¿no? Sentarte al niño y decirle, mira,
si llegaste con una palabra que aquí no es común, Ujú, bueno, sentarte y decirle, ¿sabes qué? Pues no digas esa palabra porque mira, pues no es correcto, es una ujú, grosería, ¿no? Y ujú, pues a tu amiguito le gusta, pues dile que no está bien, pero si lo sigue diciendo, pues déjalo, es ya su responsabilidad, pero tú no la repitas. Entonces, ujú, igual en la misma casa, entre los hermanos, ¿verdad? ujú, Entonces, y ujú. lo que ven ahora también en el celular, ¿no? Porque también ven cosas, escuchan cosas y Que también los niños aprenden. lo aprenden, lo Ujú, reproducen porque les agrada. ujú, Y cuidado, porque como también en el niño, ¿no? Está en ese proceso de que está buscando su identidad, ujú, ¿no? Y en la adolescencia lo va a reafirmar, pues ujú. hay cosas que les gusta, que incluso no son de la familia, pero lo vio y les gusta y lo adquieren para su personalidad. Entonces, híjole, es un trabajo equilibrado, ¿no? Y a poner mucha atención. Demasiado. Pero es bonito ser papá, así que muchos dirán, ay, entonces no voy a ser papá. No, 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 pues es una vocación también. Sí, como yo les decía el episodio anterior, el decidir ser papá es un acto realmente de amor y de vocación. O sea, no cualquiera puede decir, hey, sí, quiero ser papá, ¿no? Ujú. Es, es muy, eh, sí, es muy difícil, Es muy es difícil, y muy más cuando difícil. ves a jóvenes, ¿verdad? Ya con una carriola y no es un perro, sino es un niño, este, Ujú. híjole, qué complicado, qué complicado. Por Pero ya esa es ahí, otra historia, diría Nana Por ahí Lucy. alguna vez escuché una persona que dijo, pesa más la pañalera que la propia mochila, ¿no? Entonces, pero pues porque pues cambiar y poner y comprar leche, y comprar pañales y comprar esto, pues ahora sí tú lo tienes que comprar. Y Claro, la mochila, pues nada más cargas tus útiles que te compran tus papás, ¿no? claro. Entonces, Entonces, sí, pues ojo, para que reflexionen, por ¿verdad? ahí me Sobre todo dijeron eso. los adolescentes, los jóvenes que a veces ven la vida muy fácil porque está la seguridad de los papás, Así ¿no? es. Entonces, eso venía platicando el otro día con una persona, siempre se pasa eso muchas veces porque está la seguridad de papá y de Ujú, mamá. Y no se ve a futuro, ¿no? Que en ujú, un momento en el que ya no estén ujú, y se acabó esa seguridad. ujú. Entonces, mucha atención y mucho cuidado sobre todo eso. Sí, Muy bien, entonces vamos al siguiente punto, que creo que ya no me lo voy a saltar, que la es la sobreprotección. sobreprotección. Exacto. Esa parte también, híjole, sobre Lo, todo cuando hay primogénitos. los hijos únicos se estila mucho. Ajá, Ujú. entonces, mucha atención. Este punto está interesante. No quiere decir que sea algo, pues, totalmente seguro, Erróneo, ¿no? También, ¿no? ajá. Que hay, entonces como soy hijo único, soy el primogénito y entonces a mí me sobreprotegieron y sobremedieron todo y entonces no, tampoco, Ujú, no es una regla, no es un estilo, pero sí es lo más común. ujú. Uh-huh. Porque también en una familia que existan 2 o 4 integrantes o 4 hijos, pues o 5 o más, sí existe también esta sobreprotección por uno o por el otro. Ah, porque es el más chiquito, o porque es la única niña entre a lo mejor varones, o es el único varón entre tanta mujer, Ujú, entonces le da más consentimiento, más sobreprotección, y es aquella acción que obviamente cubres, proteges, no quieres que les pase absolutamente nada, no corregimos esta parte de errores, pasamos por alto muchas acciones o a veces también muchas decisiones y los hacemos como pues débiles, ujú. incapaces de tomar esta parte de riesgos, esta parte de decisiones, esta parte de decir, bueno, ¿qué quiero? ¿Qué, ¿Qué necesito? ¿Sí lo puedo hacer? ¿No lo puedo hacer? Y entonces los hacemos también, pues, inseguros. Uh-huh. Ujú. También entra ahí Porque,
el controlar Sí, también. porque entonces todo me tiene que decir mi mamá o mi papá si está bien o está correcto o qué es lo que tengo que hacer o cómo lo tengo que hacer. Entonces yo no puedo tomar mi decisión y entonces eso me hace ser un poco retraído, un poco inseguro, un poco desconfiado de lo que yo quiero, ¿no? Entonces ahí es donde también juega un poco el rol del controlar, de la sumisión, de querer tener como toda esta expectativa o todo el control acerca de las decisiones, acciones de mi hijo. Hay un extremo, porque aquí tú hablas de la inseguridad, ¿no? De que Ujú, les puedes ujú, hacer débiles o incapaces, pero ujú. podemos caer en el extremo en el que le des demasiada seguridad y que se sientan ahora con ese, Poder. ajá, complejo, no recuerdo cómo se llama ese complejo de que se sienten superiores, Ujú. ¿no? Y de que pueden pisotear a todo mundo porque lo pueden todo. Narcisista. El narcisismo, pero hay otro complejo, no recuerdo cómo se llama, eh, que se sienten que tienen Sí, el el poder, ego. ajá, el ego lo tienen demasiado alto y pueden pisotear a todo mundo. Ujú. ¿Esta sobreprotección también puede llevar al niño a ese extremo? Sí. ¿O nada más es debilidad? No, 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 no. Ok. De aquí obviamente depende de qué tipo de sobreprotección, si es positiva Ujú. o es negativa, ¿no? A veces también la sobreprotección es evitarles el dolor. Ajá. Ujú. O evitarles este sufrimiento. Entonces, eh, ejemplo, a los adolescentes, específicamente a los hombres, se les dice, ay, pues ya no quieres andar con esa niña, pues no pasa nada, anda con otra y búscate otra. Y entonces él, ok, sí, porque tú estás muy guapo, porque tú lo vales, porque tú no tienes que andar con cualquier niña, ¿no? Entonces el niño les inflamos ese ego, les hacemos un poco narcisista y no, tú estás para mandar y tú estás para elegir y tú estás para que te den y tú estás, o igual en las mujeres, ¿no? Ujú. Tú estás para que te compren. Ujú. Nada de que hay, tú andes disparando, no, que te compren, que te traigan, que te lleven, que te suban, que te bajen, porque tú eres la princesa, tú eres la reina, tú eres mi niña, ¿no? Entonces, ningún hombre es suficiente. Entonces, también, ¿qué idea, qué percepción de esa sobreprotección, de ese cubrir, de no quiero que le pase nada, no quiero que le den, no quiero que le suceda, hasta qué punto va a ser o tolerante o intolerante? Ujú. Ujú. Ya en una edad adulta y en base a sus decisiones. Sí, sí, porque es aquí nos podemos ir a esos extremos, ¿no? Ujú, Y eso también es muy dañino, porque a fin ujú, de cuentas, esa persona tampoco va a encajar en cualquier rol en la sociedad porque ujú, sienten que todos le tendrían que dar pleitesía, entonces es ahí el extremo. Por eso te preguntaba, ¿no? ujú, Porque la sobreprotección, bueno, el proteger es natural, ujú, ¿verdad? Pero ya cuando llegamos a ciertos extremos, pues ya entonces dañamos a ujú, la personita. Y es que a veces actuamos como si fuéramos a ser eternos ujú, aquí en esta vida, ¿no? Y no le damos a los pequeños las herramientas para poderse defender ujú, cuando ya no estemos, ¿no? En este caso de los papás, cuando ya no estés. ujú, Y a veces pensamos que darle todo ahorita, ya, porque hay gente que también lo piensa, ay, no le voy a dar ujú, todo ahorita, y ya, cuando yo me muera, ya, ay, que vea cómo se rasca. No, ujú, tampoco, ujú, no, ujú, eso para mí es injusto, ujú, desde mi punto de vista, ¿no? Porque pues te les debes de dar todos los elementos para que pueda ser feliz y plena la persona, aún en tu ausencia. ujú. Entonces, mucha atención ahí, por favor, a esta Y parte, que no ¿no? se empiece a crear como esta parte de dependencia. Ujú. A Ujú, esa parte también. ujú. De que si no está alguien que me resuelva, que me ayude, que me dé, que me cumpla o que me cubra mis Ujú. necesidades, entonces, ¿qué voy a hacer?
¿no? Y es cuando se nos acaba el El mundo. mundo, sí, sí, sí. Ujú. Y a veces hay finales fatales, Ujú. ¿no? Porque también viene ahí la parte donde muchas veces, al no tener ya esa seguridad y quien me proteja y quien me cubra y asista lo que yo estaba acostumbrado, a veces pues terminan en una situación fatal, ¿no? Ujú. Entonces, pues mucha atención, hay que darle a los pequeños las mejores herramientas para que puedan crecer plenos, felices y sobre todo con esa capacidad de poder sobrellevar su propia vida de la mejor manera, ¿no? Ujú. Entonces vamos ahora a la parte asertiva. La parte asertiva es aquella que obviamente podríamos decir que todos la tendríamos que Ujú, manejar. Es la parte tal vez más correcta, hablando ya de un pensamiento generalizado, que es lo más correcto. Es aquella persona que dice las cosas con una manera inteligente, una manera educada, una manera cordial, tiene una excelente comunicación, hay este trabajo de conciencia, porque a veces cuando reprimimos algo, eh, lo hacemos con la cuestión de no querer lastimar, de no ujú. querer, obviamente, dañar a mi hijo. Pero si yo no soy consciente como papá, entonces sí digo palabras hirientes o aplico un golpe y pues estoy afectando. Entonces, esta parte asertiva es saber cómo le voy a decir a mi hijo ese error o esa equivocación, pero que no lo vea como un error, que lo vea Ujú. como un aprendizaje, Ok. que lo vea como, a ver, cometiste esta equivocación, entonces, ¿qué te enseñó? ¿Qué aprendiste? Para que posteriormente no lo vuelvas a cometer. Ahora vamos a pasar entonces a la parte de la asertividad. ¿A qué se Ujú. refiere, mi estimada psicóloga Zaida, esta parte de este estilo De educativo estilos asertivo? educativos. Pues la palabra, como bien lo dice, es darle esta pauta, esta comunicación, esta forma accesible de poder dialogar, de poder discutir algún tema, alguna discusión, con este punto precisamente lógico, con conciencia y sobre todo darles esa apertura para tener esta parte de confianza. Donde obviamente también yo digo esto que tal vez no me parece y corregir pues obviamente con una tolerancia, con una parte de amor, con una parte de comprensión hacia lo que es correcto o no es correcto de acuerdo a mi estilo de educar. Y de ahí, obviamente, va a partir, pues, la parte de la conciencia. ¿Cómo lo voy a tomar? Yo como hijo, ¿qué es lo que voy a recibir? ¿Cómo lo voy a decidir? ¿Cómo lo voy a tomar? Y hacer lo propio para mi estilo de vida. Okay. Es aquel papá que también reconoce sus triunfos, los aplaude, los trabaja, o sea, no nada más se los premia. Ay, bravo, fuiste el mejor en el fútbol, ¿no? Y metiste tantos goles, te voy a comprar el último celular que quieres, ¿no? No, sino, gracias a tu esfuerzo, gracias a eso, me gusta que seas amigable o social y qué bueno que te esfuerzas en tu trabajo, en tus entrenamientos y destacas, qué bueno, te lo aplaudo, te lo reconozco y a lo mejor te compro un helado, una ida al cine. O sea, realmente es un poco más consciente. Okay. Y hacemos que el niño a una edad adulta, pues obviamente tome las cosas como deben de ser, de una manera tranquila, de una manera lógica, de una manera sociable y hasta inteligente. Podemos decir que es el resumen Uh -huh. de
el mejor modo de poder educar, ¿no? El mejor estilo, ¿no? Asertivo, porque pues ya vimos algunos vicios, ¿no? En los anteriores, que a fin de cuentas aplico el término vicio, no sé si es el correcto, pero pues la mejor forma es esta, ¿no? De ser lo más equilibrado posible, ¿no? Creo que todo, no, tú sácame del error si es que lo estoy, pero a fin de cuentas todos los estilos también tienen algo positivo, ¿no? Y creo que cuando ahora sí que encajamos los dientes en un estilo, es cuando cometemos el error. Yo creo que sí se tiene que darle al niño, ciertamente ayudarlo en las frustraciones, ciertamente sí, a veces hay que controlar, ¿no? A veces sí tenemos que exigir, porque también depende el carácter y la forma de ser de cada niño, ¿no? Entonces, y esta forma asertiva es la parte donde no se hace a un lado todo lo positivo de la criatura, ¿no? De la persona, del niño, del jovencito, que a fin de cuentas también merece ese aplauso, ese reconocimiento, como bien decías, ante pues lo que vive y lo que hace, ¿no? Entonces yo creo que también es sano aplaudir. Creo que todos siempre necesitamos ese aplauso. Ese reconocimiento. Y ese reconocimiento. Y qué bonito es cuando papá, mamá te lo reconocen, ¿no? Y que te dicen, oye, ¿sabes qué? Qué orgulloso estoy de ti, ¿no? Inclusive hasta en los logros más pequeños. Porque hay papás a veces que se esperan o quieren o desean que sus logros sean tan fantásticos para que le aplaudan. Y no hay que olvidar que el éxito en la vida va siendo por escalón por escalón, ¿no? De éxito tras éxito. Claro, aquí tomando en cuenta este ejemplo, podemos hacer una síntesis de precisamente hoy que fue la salida de las escuelas, de término del ciclo escolar y inició otro. Muchos obviamente muchos padres esperan que los niños tengan muy buenas calificaciones. Pero si obviamente hubo deficiencias en todo el ciclo escolar, pues evidentemente no va a salir con un buen promedio. Claro. Y a veces los papás dicen, quiero que mejores para el próximo año, y quiero que saques mejores calificaciones, y quiero que te esfuerces, y porque si no te voy a castigar, y entonces quiero que saques un buen promedio. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué ser tan autoritario, tan pertinente a veces en decir las cosas, cuando les podemos hacer un ejemplo en un estilo educativo de ser asertivo? Les podemos decir, a ver, tu promedio no fue el más correcto, ¿no? Tienes que subir tus calificaciones y eso hace que te esfuerces en tus estudios. Entonces, si tú quieres tener mejor promedio, pues te tienes que esforzar. ¿Por qué te tienes que esforzar? Pues para que obtengas mejores resultados en tu escuela. ¿Qué necesitas? Estudiar, vamos a fortalecer las matemáticas o la historia, en las deficiencias que tiene. Pero tienes la capacidad, eres inteligente y lo puedes hacer. Y entonces ahí le estamos dando la seguridad, estamos siendo totalmente asertivos, estamos siendo empáticos también, ¿no? Y decir, ok, ¿en qué materias tienes deficiencias para que subas tu promedio? Y a lo mejor hay que regularizarte. Hay que buscar opciones, hay que buscar una red de apoyo que obviamente te dé ese reforzar para que tus materias sean mucho mejor. Perfecto, sí. Y yo creo que eso es lo que hay que buscar siempre, lo correcto, ¿no? Para corregir y apoyar, a fin de cuentas, ¿no? Que es lo más sano y lo más viable. Y pues no irnos a los extremos negativos, ¿no? Como ya lo vimos. Ahora vamos a hablar de las conductas en la infancia. ¿A qué se refiere, mi estimada psicóloga Zaida, la cuestión de las conductas? Tomando en cuenta que en la vida del ser humano, en la vida de la infancia, hay ciertos comportamientos, ciertas decisiones o actitudes que pueden favorecer pues esta parte de conducta. Pero también nos encontramos el lado negativo, que son los problemas.
tomando en cuenta que los problemas son situaciones que distorsionan una situación, distorsionan una actividad o distorsionan algo que no empata en mi vida. Ajá, Ok. no es como tal un problema, algo malo, algo catastrófico, no. Simplemente hay algo que no empata, no empalma con mi modo de ser y entonces eso hace que tenga este tipo de situaciones que no me gustan. Ok. Es decir, por ejemplo, en este conducta totalmente negativa entra el trastorno disocial. Este trastorno disocial prácticamente hace referencia al comportamiento, pensamiento totalmente negativo, que a lo mejor es todo estoy mal, yo no sirvo, no funciono, no esto, y entonces eso te hace ser pues de una conducta totalmente negativa, pesimista, aislado o agresivo, ese trastorno disocial. Okay. Y también te hace tener problemas de hostilidad, cómo te conduces con los demás, cómo hablas, cómo te expresas, te provocas conflictos, no tienes, tienes problemas para socializar, para ser amigos, muy fácil. Entonces es como entrar en este trastorno en el que no encuentras un empate, no encuentras una forma de comunicarte o de relacionarte con los demás. Le podríamos hablar, pues obviamente, este tipo de conductas negativas, donde también no seguimos reglas, no seguimos un orden, no tenemos esta adecuación para tener una buena convivencia con los demás. Esta parte de los problemas de conducta son los que nos llevan después a los pequeños niños o jóvenes que provocan el famoso bullying. Así ¿no? es. Uh-huh. Que por cierto vamos a tener en el siguiente episodio un invitado muy especial que nos va a hablar de esta situación, que él nos lo va a aclarar muy bien, que no es bullying, sino son dos problemas de situaciones que se dan, que los hemos generalizado como bullying. Entonces, los problemas de conducta nos llevan para allá. Así es. Estos problemas de conducta se generan de manera educacional. Es decir, que por la educación que se les ha dado, los niños han adquirido esta dificultad en su conducta. Por supuesto. Okay. Por supuesto, porque a veces también la conducta de los papás repercute muchísimo, pues, en la conducta de los niños. ¿Qué aprendo? ¿Qué escucho? ¿Qué me dicen? ¿Cómo me lo dicen? ¿Cómo me corrigen? Y con todos los estilos educativos que ya habíamos hablado anteriormente. Okay. Entonces, claro que tiene que ver con la parte de la educación, claro que tiene que ver cómo lo voy introyectando yo en la vida de mi hijo para que mi hijo sea en un futuro. Ok, perfecto. Y tenga este tipo de trastornos disocial. Muy bien, muy bien. Así que no se pierdan el siguiente episodio también, que vamos a tener a un invitado especial, muy, muy especial. Ahora vamos con el problema de aprendizaje. Aquí hay una gran diferencia. Entre muchos papás entienden que si mi hijo tiene un problema es porque entonces es conductual y no ciertamente. Es decir, es un problema tal vez de aprendizaje. Aquí se encuentran mucho pues los famosos trastornos y hoy por hoy muy mencionado o muy normalizado en los infantes, que es el TDA. ¿Qué es el TDA? Pues es trastorno de déficit de atención, o TDAH, que es trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Entonces, es aquel niño que obviamente no sigue reglas, no sigue normas, no sigue indicaciones y le tienen que estar constantemente diciendo siéntate, no te pares, cállate o no platiques o... Sí, no hay normas, no hay una buena entendimiento. O aquel niño que está muy inquieto, ¿no? Y para y brinca y camina y corre y se sienta 2 segundos y literal se vuelve a parar. Y lo vuelven a sentar en 2 segundos y se vuelve a parar. O sea,
y es muy inquieto. Entonces eso a veces los profesores lo manejan como es desobediente, es grosero, le hablas y no te pone atención o no te contesta, no te da las gracias, pero no es porque tenga un problema de conducta, más bien es un problema de aprendizaje. Y entonces ahí tendríamos que evaluar con algunos estudios médicos para saber qué grado o si lo tiene. Este tipo de trastornos, el déficit de atención, y o puede ocasionar también problemas de concentración, problemas para aprender a leer, hablando obviamente también si se presenta un problema de dislexia, por ejemplo. Okay. ¿Este es un problema neurológico? Sí. Okay. Sí, el TDA sí, es un problema neurológico. Tienen que hacer una evaluación con un neuropediatra para que él evalúe en qué partes con ese estudio determinen si puede generar ese tipo de trastornos. Pero sí lo ve un neurólogo pediátrico. Okay. ¿Es grave? No. Okay. No, es tratable, es controlable, no es grave, es como cualquier tratamiento. El que tiene pues diabetes tiene que consumir un medicamento, el que tiene hipertensión pues tiene que consumir un tratamiento. Es lo mismo, algunos niños pueden estar medicados, algunos niños no, nada más con terapia cognitivo-conductual y obviamente con el trabajo en conjunto con el médico. Okay. Sí, porque mucha gente lo ve a veces como algo grave. Sí, pero no. O a veces pues lo puedes tener y ni siquiera te das cuenta. Sí. Pues como hablábamos de nuestras generaciones, porque pues yo no recuerdo que se hablara, no, este niño debe de tener TDAH, ¿no? O TDAH, o TDA, o TDAH, o TDAH. No se hablaba de eso, inclusive sí, no. Había niños bien hiperactivos, ¿no? Y que los que no estaban quietos, y que eran los cuates. Eran los cuates y era el que, el insoportable, que nunca faltaba, ¿no? Que incluso hasta las novelas lo retratan. La parte de lo que les comentaba de la dislexia es aquel trastorno donde obviamente el niño confunde las palabras con los números, las letras con los números o las mismas letras las confunde, la B con la D, la F con la T, la S con el 2, la E con el 3, entonces hay como esta confusión y al momento de leer, como hay esta como disociación, ¿no? Esa entre disociación, que se revuelve. Exacto. Entonces tú dices que no puedo leer porque entonces mi cerebro, mi proceso está entendiendo otra cosa. Y entonces a veces, eres un burro, no sabes, es que como crees, y si lo conjuntamos con un reprendo, una nalgada, un golpe, una mala palabra, pues imagínense, ¿no? Sí. ¿Cómo va a crecer ese niño siendo inseguro? Porque entonces soy burro, porque entonces se burlan, porque entonces la maestra me exhibe o en mi casa no me entienden. Entonces sí es darle esta atención primaria para saber precisamente si tiene este tipo de problemas de aprendizaje y llevarlo a un buen tratamiento, ya sea médico o psicológico. Ok, ¿los psicólogos tratan dislexias? Sí. Okay. Sí, sí, trabajamos dislexias, trabajamos este tipo de el TDA y pues otro tipo de trastornos. Ok, excelente. Muy bien, entonces si ven que hay algo dentro de la conducta de alguien de su familia, un niño, un jovencito, pues es mejor ir con un profesional, ¿no? Para que pueda ahora sí que dar un diagnóstico y si es parte de su conducta normal, que a Dios quiera, ¿verdad? No tuviera nada, bueno, trabajar desde esa realidad, desde la problemática en la que esta persona se encuentre. Muy bien, entonces los problemas emocionales que también son muy comunes. Ahí también entran pues esta cuestión de problemas emocionales que es la ansiedad, la depresión, la inseguridad, la tristeza, tal vez no guiadas,
cambios físicos, nos pueden provocar los cambios de frustración. Sí, obviamente, como bien lo decíamos, en esos estilos, yo soy un niño reprimido, yo soy un niño retraído, o soy un niño muy castigado, muy con una educación muy sumisa, pues entonces voy a ser muy, muy frustrado porque no quiero, porque no me dejan, porque no me permiten. Entonces, eso puede provocar, obviamente, un problema emocional. Entonces, también poner mucha atención porque tu hijo no quiere comer o porque tu hijo se aísla, porque le cuesta mucho trabajo hacer amigos, porque está como muy separado de la escuela. Sí, fijarse exactamente en los cambios que pueda tener tu hijo y llevarlo obviamente con un especialista. Okay, y ya tenemos esos temas, ¿no? Ya hablamos de la ansiedad, ya hablamos de la depresión en episodios anteriores, así que véanlos, por favor. Así que ahí están. Y esta parte de la regresión, ¿a qué se refiere? Esta parte de la regresión es aquella donde ya es una etapa, por ejemplo, de la pubertad o de la adolescencia, y todavía tenemos esta falta de control de esfínteres, es decir, que todavía pueden hacerse del baño en la cama. Okay. Entonces, a veces sí puede ser problemas físicos, que exista ahí un problema con un esfínter, con un riñón o con cosas así que tengan que ver con la parte médica. Pero también puede ser porque precisamente en mi inconsciencia, en mi interior, algo no funcionó o algo me marcó o algo me traumó, y entonces hoy por hoy ya mi adolescencia está saliendo. Okay. Entonces, que no trabajé, que no controlé y me está repercutiendo en cómo, pues en miedo, en frustración, en soledad, en inseguridad, y cómo lo refleja el cuerpo, pues por medio del esfínter. Okay. Ahí sí hablamos de un verdadero problema de trauma. Sí, okay. Sí, un suceso traumático, algo que me dolió, que me afectó, que me lastimó, no lo trabajé y obviamente el cuerpo lo tiene que sacar de una manera. ¿Y cómo? Por medio de falta de control de esfínteres o dificultades obviamente para adaptarse, para dormir, para el comer, y también tomando en cuenta que los adolescentes pues tienen estos cambios físicos. Ya me está cambiando el cuerpo, ya me está cambiando la voz, y entonces voy a subir de peso y mejor no como, y mejor, entonces también qué tipo de situación, vuelvo a mencionar, en mi infancia no trabajé o no superé, que me está costando hoy o me está repercutiendo hoy en mi adolescencia o tal vez en mi etapa adulta, este tipo de problemas. Porque también puede suceder que en una etapa adulta pues se sigan haciendo del baño en la cama. Sí, y eso es ya una parte ya demasiado delicada, ¿no? Así ya es. Porque no tanto por lo que pase, ¿no? Sino por que se ha estado acumulando. Porque con todo, ya podemos tener un trauma ya infantil, pero con toda la vivencia de la adolescencia, en el crecimiento de la juventud, y pues todo se acumula y todo se complica, ¿no? Entonces, pues sí, la invitación es a que, pues si sienten que hay algo por ahí que hay que seguir trabajando, pues buscar la ayuda profesional, ¿no? Por eso ahí está nuestra amiga Zaida, y por eso al final siempre están sus datos para que quienes gusten pues puedan contactarla, ¿verdad? Y compartir también su contacto para que pueda ir a apoyar, o con el psicólogo de su confianza, ¿verdad? Porque a veces hay algún conocido, alguien que ya han trabajado, y pues adelante, pues hacerlo, aprovecharlo, ¿no? De la mejor manera. Y muy bien, para ir ahora sí resumiendo, danos por favor estas estrategias para una buena educación infantil que nos hace falta.
Pues son muy fáciles, son muy claras, tener una buena comunicación, ser totalmente asertivo, ser claro en mis direcciones, en mis objetivos, aprender pues también de los niños, escucharlos, saber obviamente sus necesidades, educar obviamente con amor, con respeto, porque pues quiere decir que lo que yo viva o lo que yo sea como adulto, lo que yo haya vivido, no significa que mi hijo también lo tenga que vivir o lo tenga que seguir reproduciendo. Entonces es obviamente fomentar esta autonomía, que tengan esta buena toma de decisiones, esta buena dirección hacia los sentimientos, y es, para muchos podrán decir, ay, es que todo entonces tiene que ser color de rosa. No, no, porque sí van a haber situaciones que a lo mejor se les salga de control o no me dé cuenta, y entonces, ¿qué voy a hacer? Es que a mi hijo ya le diagnosticaron TDA y entonces siempre voy a tener problemas. No, siempre tomen en cuenta que hay una salida, hay una respuesta, pero obviamente buscando la ayuda especializada y necesaria. Y eso es lo importante, ¿no? Buscar ese apoyo, porque todo tiene, a fin de cuentas, como bien dijiste, una respuesta, una salida, y pues también hay por ahí un buen tratamiento, ¿verdad? Para una buena salud, ¿verdad? Ya emocional, mental, psicológica, ¿no? Así que, bueno, pues ahí está, en resumen, la forma como podemos llevar a cabo una buena educación infantil. Así es. Bueno, pues Aida, muchísimas gracias. La verdad quiero agradecerte de todo corazón la reflexión sobre este tema, porque siempre la cuestión de los niños de la infancia es muy, muy delicada, ¿no? Y no sabemos, nadie nos educó para poder educar, ¿no? Y bueno, esta es una forma de darnos algunas herramientas de poder reflexionar sobre la forma como podemos apoyar en esa educación infantil, porque a fin de cuentas todos educamos a los niños, maestros, papás por autonomía, los clérigos también, ¿verdad? Porque cuando los niños llegan a la iglesia, al servicio, al encuentro con Cristo, también es parte de la educación, sus escuelas dominicales, su catequesis. Entonces, muchos intervenimos en la educación de niños, ¿no? Entonces, ojalá que lo podamos hacer de la mejor manera y, bueno, podamos reflexionar todos estos puntos. Y si hemos caído en algún extremo de algunos, bueno, pues corregirlo para poder mejorar de la mejor manera posible, ¿no? Así que tomamos en cuenta que también los niños necesitan ser escuchados, necesitan también ponerles mucha atención y pues que crezcan lo más sanos y con amor. Claro que sí. Y recuerden lo que les dije al comienzo de este episodio, que Jesucristo dijo que quienes no son como niños, pues no entrarán en el reino de los cielos. Así que aprender también de sus virtudes, aprender también de sus bondades. Y repito lo que les decía yo al comienzo, a veces los queremos hacer adultos y en realidad los adultos somos los que tenemos que ver esas virtudes de los niños porque también nos hacen falta, ¿verdad? Vivir esas virtudes infantiles. Y bueno, pues muchísimas gracias, Aida, de nueva cuenta. Y bueno, agradecerles a cada uno de ustedes la posibilidad que se dieron de compartir este episodio los 2 episodios en donde hablamos acerca de la educación infantil. Quiero agradecer de todo corazón ese espacio que se dan también, ese momento para poder ver estos videos y pues poder aprenderlo y poder ayudarnos también mutuamente con todo lo que vamos reflexionando. Así que agradezco de todo corazón el que nos estén acompañando. No se les olvide darle clic, ¿verdad?, a la campanita, como ya les dije, para que YouTube les avise cuando estrenamos temporada o video nuevo. Denle like también al video, compártanlo. Este es un tema muy abierto, muy necesario para todos. Y bueno, aprovechenlo de la mejor manera. Y tenemos aquí una propuesta. Bueno, abrimos cámara nuevamente y Zaida, nuevamente, a ver, háblanos de este libro.
de Pilar Sordo. Sí, este libro de Pilar Sordo dice Educar para sentir y sentir para educar. Este libro se los recomiendo muchísimo si alguien gusta leerlo o adquirirlo. Es una mirada para entender la educación desde el entorno social y desde el entorno familiar. Es una guía muy completa, muy buena para aquellos papás que obviamente quieran entender un poco de lo que pudimos explicar hoy. Es un libro muy sencillo, muy práctico de leer y que va a ser de mucha utilidad. Espero que puedan tenerlo como referencia de lectura. Muy bien, pues ahí está. Entonces es de la autora Pilar Sordo, Educar para sentir, de la editorial Océano. Así que ahí está para que quien guste obtenerlo, pues pueda ayudarse también en este caminar. Porque es una hermosa aventura. También es una hermosa aventura educar a los pequeños. Así que muchísimas gracias. Agradezco pues de nueva cuenta su presencia, su compañía. Y no olviden que siempre hay que tener una mirada positiva ante la adversidad. Dios nos los bendiga a todos. Nos vemos en el siguiente episodio.